Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y continuaremos con una clase más del curso Ecuaciones Diferenciales. Bueno, primero el tema de hoy día va a ser forma general de una EDO. Forma general de una EDO, que es una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Ese es el tema de hoy. La forma general, bueno, se puede definir de esta manera: f de x, y, y', punto, hasta y de n menos 1 hasta y sub n igual a 0. Lo que quiere decir esto es que la función f depende tanto de x como de y', de y', y así sucesivamente hasta la enésima derivada. Sucede que también se puede despejar la derivada y de n. Se puede despejar la derivada y de n. Entonces al despejar la derivada de y de n, se representaría como la derivada enésima de y con respecto de x enésimo, que también es igual a y enésimo, la enésima derivada, que igual a f, que es la función que dependerá de x, de y', de y', y así sucesivamente hasta y de n-1. Solo hasta n-1 porque el enésimo, y sub n, lo hemos despejado. Ya. Vamos a ver otro tema, ecuaciones. Yo sé que esto está muy teórico, pero es necesario tener en claro todo esto. Existen las ecuaciones lineales, que es de la forma f de x es igual a x más bx más c. Es una ecuación lineal. Bueno, en este caso solo tenemos una expresión más simple, que es ax más b igual a 0. Existen las no lineales. Las no lineales, las cuales pueden ser cuadráticas y con funciones. Las que son cuadráticas son de la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c igual a 0. Y las que son con funciones pueden ser de la forma f de x es igual al logaritmo natural de x más euler elevado a la menos x al cuadrado igual a 0. O sea, es un ejemplo como tal. El caso tiene la función logaritmo natural de x. Ya, vamos a ver otro tema. Clasificación de las ecuaciones diferenciales según la estructura algebraica. Clasificación de las ecuaciones diferenciales según la estructura algebraica. Dice, según la estructura algebraica, las ecuaciones diferenciales pueden ser lineales o no lineales. Según la estructura algebraica, las ecuaciones diferenciales pueden ser lineales y no lineales. Ya. Primero, una ecuación diferencial es lineal si su variable dependiente y sus derivadas solo aparecen en combinaciones aditivas de sus potencias. Esto lo voy a poner con otro color porque es un concepto, es algo que debemos tener presente. Dice lo siguiente: una ecuación diferencial es lineal
si su variable dependiente y sus derivadas solo aparecen en combinaciones aditivas de sus primeras potencias. Entonces, obviamente, bueno, creo que ese concepto está bastante claro. Esto lo podemos ver con un contraejemplo. En este caso, el contraejemplo va a ser el siguiente. La derivada de y con respecto de x al cuadrado. Esta es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque tenemos al cuadrado. ¿Y qué nos dice la teoría? Una ecuación diferencial es lineal si su variable dependiente y sus derivadas solo aparecen en combinaciones aditivas de sus primeras potencias. En este caso no tenemos una primera potencia, sino que tenemos una potencia de segundo orden, que en este caso es el 2. Bueno, entonces, según la definición, está más que claro que si lo analizamos de nuevo, ¿no? Aquí dice, una ecuación diferencial es lineal si su variable dependiente y su derivada solo aparecen en combinaciones aditivas de sus primeras potencias. La variable dependiente, ¿cuál es? Es y. La variable dependiente es y. Entonces, como está aquí, podemos decir que no aparecen combinaciones aditivas de sus primeras potencias. ¿Por qué? Porque si nosotros lo descomponemos, sería lo mismo que tener dy a dx por dy a dx. Y ahí se formaría el dy a dx al cuadrado. Entonces no es una combinación aditiva, sino que es un producto. Esa es otra forma de verlo, entonces es no lineal. También se observa que es no lineal porque si ustedes se recuerdan la función y al cuadrado, o mejor dicho, y igual a x al cuadrado, esta es una forma parabólica, la cual es no lineal. Entonces, bueno, creo que eso está más que claro, entonces pasamos a lo siguiente. Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si tiene la siguiente estructura algebraica. Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si tiene la siguiente estructura algebraica. ¿Cuál es la estructura algebraica? Es la siguiente: a sub n de x, que multiplica la derivada enésima de y con respecto a dx enésimo, más a sub n menos 1 de x, que multiplica la derivada enésima menos 1 de y respecto a dx n menos 1, más más a sub 1 de x, que multiplica la derivada de y con respecto a dx, más, continuando, a sub 0 de x por y igual a f de x. Esa es la estructura. Donde a sub n de x, a sub n menos 1 de x, a sub 1 de x, a sub 0 de x y f de x dependen solo de la variable independiente x. Dependen solo de la variable independiente x. Otra observación: si una EDO, o sea una ecuación diferencial ordinaria, no presenta la estructura anterior, o sea la estructura que acabamos de presentar, entonces se dice que es una EDO no lineal o una ecuación diferencial no lineal.
Vamos a plantear un ejemplo. En el ejemplo dice lo siguiente: tenemos el literal A. En literal A tenemos la segunda derivada de y a de x cuadrado más y elevado al cubo igual a 0. Pregunto, ¿esta es una ecuación diferencial lineal o no lineal? La respuesta, ya le voy a plantear ahorita la respuesta, es una EDO no lineal. ¿Por qué es no lineal? Por el y al cubo. Porque el y al cubo, como mencionamos hace un momento, y es la variable dependiente, y en este caso la variable dependiente tiene que mostrarse como una combinación en sus primeras potencias. Estar al y al cubo no es una primera potencia, sino la tercera. Bueno, vamos con el literal B. Literal B dice lo siguiente: la ecuación diferencial es de la forma la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado más y es igual a x al cubo. Esta de aquí vendría a ser una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la variable dependiente, que es y, en todas las posiciones en las que se encuentra y se encuentra elevado al grado 1. A pesar de que aquí la x se encuentra elevado al tercer grado, la x no es la variable que nos interesa porque es la variable independiente. La que nos interesa es la variable dependiente y. Entonces, esta es una EDO lineal. Esta es una EDO lineal. Esta es una EDO lineal. Bueno, entonces esta es una EDO lineal sin importar el término x al cubo. Vamos con el literal C. Asimismo, esta sería una ecuación diferencial lineal o no lineal. En este caso, si nos enfocamos en la variable y, esta es de primer grado. Este es de primer grado y acá tenemos un diferencial de y. En este ejemplo particular, por tener y por el diferencial de y, esta aquí ya vendría a ser una ecuación no lineal. Es una EDO no lineal. Por el término y por dy a de x. Por esa razón es no lineal. Ahora el literal D. Literal D dice: la segunda derivada de y con respecto a dx cuadrado menos x por dy a dx es igual al coseno de x. Ya, se parece mucho al ejemplo de arriba. Si analizamos, y tenemos y, acá tenemos y tenemos un x por dx, pero como he mencionado antes, el análisis se lo hace respecto a la variable dependiente y. Entonces esta es una EDO lineal. Porque a pesar de que hay un x por dx, x no es la variable dependiente. La variable dependiente es y. Y y no tiene ningún problema. A continuación voy a plantear más ejemplos y voy a definir si son lineales o no lineales. Sería el ejemplo E. Tenemos la siguiente ecuación diferencial: 3 dx al cubo sobre dt al cubo más 4 dx sobre dt más 9x es igual a 2 veces el coseno de 3t. Esta de aquí es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la variable dependiente en este caso es x. La variable dependiente es x y x en todos los casos que tenemos se presenta como una variable que está en su primer grado y están con una combinación aditiva. Literal F. Siguiente ejemplo: la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado menos 2x por dy
a dx más 2y es igual a 0. Ya esta aquí es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la variable dependiente, que es y, en todos los casos se encuentra elevado a la 1, o sea, al primer grado, y como una combinación aditiva. Aunque aquí tengo x con dx, no me interesa porque la variable que me importa es la variable dependiente y. Otro ejemplo. dy a dx es igual a y por 2 menos 3x sobre x por 1 menos 3y. Esta aquí es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque si yo desarrollo esto, yo tendría 2y menos 3x por y sobre x por 1 menos 3y. Si yo lo separo, tendría 2y sobre x por 1 menos 3y menos 3xy sobre x por 1 menos 3y. Y esta expresión que está aquí no cumple con la definición que dice que la variable dependiente, en este caso es y, debe presentarse como una combinación aditiva. En este caso no sería una combinación aditiva, sino una combinación que se está dividiendo, porque aquí tenemos un y en el numerador y y en el denominador. Lo mismo acá. O lo que sería lo mismo si nosotros subiéramos la expresión de y al numerador, la podríamos subir como 1 menos 3y a la menos 1. Y acá la podemos subir como 1 menos 3y a la menos 1. Y en ese caso también no sería una combinación aditiva, porque se están multiplicando dos factores que contienen la variable y. Entonces esa es la razón por la que, bajo mi criterio y analizando con respecto al concepto, es no lineal. Otro ejemplo, h. El ejemplo dice lo siguiente: tenemos la derivada de c con respecto a dt. Esto es igual a k1 menos c por k2 menos c, siendo k1 y k2 elementos de los reales. Esta expresión de aquí es no lineal. ¿Y por qué es no lineal? Porque la variable dependiente aquí es la variable c, que depende de la variable independiente t. Entonces, si yo llegase a multiplicar, o simplemente a simple vista me doy cuenta que tengo aquí el producto de dos funciones, entonces voy a tener la multiplicación de c por c en algún momento. Y al tener la multiplicación de c por c tendré c al cuadrado, y al tener c al cuadrado ya no tendría la variable c, que es la variable dependiente, en términos de sus primeras potencias. Entonces ya no cumpliría la definición. Ya, vamos con otro tema. Clasificación de las EDOs. En este caso hay dos tipos de EDOs que tengo que mencionar ahora, que son las homogéneas y las no homogéneas. Las que son homogéneas tienen la siguiente forma: f de x, y, punto, y elevado a la n igual a 0. Y las que son no homogéneas tienen la forma f de x, y, punto, y elevado a la n de igual a un valor h, que hoy es una constante y es distinta de 0. Entonces podemos decir que las EDO homogéneas son aquellas que se igualan a 0. Todo el conjunto de su forma polinomial, que depende de x, y hasta y enésima derivada, se iguala a 0. Y las no homogéneas es cuando toda esta expresión algebraica no es igual a 0, sino que es igual a un valor, a una constante, que en este caso es h. Entonces esa es la definición de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas o no homogéneas. Vamos acá planteando un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: tenemos un literal 1 que dice que tengo la derivada cuarta de x con respecto a dt4 menos 4x por la segunda derivada respecto a dt más 5x, y esto es igual a 0. Esta vendría a ser una expresión homogénea. Y luego tengo el literal 2
en el cual tengo la segunda derivada de t respecto a dl, donde l vendría a ser la variable independiente, menos 5l al cuadrado por dt respecto a dl, más doble elevado a la l por t. Esto es igual a 3dl. Este es no homogéneo. Ahora ustedes me han de decir, pero si yo igualo el 3l lo paso al otro lado y ya lo estaría igualando a 0. Es verdad, entonces por eso voy a hacer la siguiente mención. El criterio de homogeneidad y no homogeneidad son formas de escribir, son maneras de escribir. O de representar. Son maneras de representar de una forma homogénea o no homogénea la ecuación diferencial. Ya, vamos a ver un último tema antes de cerrar esta clase. El siguiente tema será solución de una ecuación diferencial. Dice, considerar la ecuación diferencial ordinaria general de la forma f de x, y, punto hasta y enésima derivada igual a 0, en donde la variable independiente x pertenece al intervalo y desde a hasta b. Por lo general siempre la variable independiente nos la van a definir en un intervalo, siendo a y b números reales que pueden ser más o menos infinitos. Eso lo ponemos aquí, siendo a y b números reales que pueden ser más o menos infinito. Quiere decir que el intervalo puede extenderse desde menos infinito hasta más infinito, o sea, cubrir todas las posibilidades. Si el término de orden máximo se puede despejar, entonces podemos considerar la EDO si el término de orden máximo se puede despejar, entonces podemos considerar la EDO de la siguiente manera: la derivada enésima de y respecto a dxn es igual a y elevado a la n, y esto es igual a f de x, y, bueno, ahí sería y', ¿no? Pero voy a seguir la notación que está aquí, punto hasta y n menos 1, y esta vendría a ser una ecuación 2. Ahora, es necesario ver otro concepto, la definición solución explícita, porque hay distintos tipos de soluciones que nosotros podemos obtener de una ecuación diferencial. Estamos primero viendo esta definición de solución explícita. Una función phi de x tal que al sustituirla en vez de y, porque y es la variable dependiente de la ecuación diferencial, en la expresión 1. ¿Cuál es la expresión 1? Hago referencia a esta expresión. Esta es la expresión 1 y esta acá es la expresión 2. Entonces, si yo reemplazo phi de x aquí en vez de y en la expresión 1,
O en 2, la de acá, también aquí tengo y. Si esto satisface la ecuación, o sea, si se logra satisface la ecuación para todo x elemento del intervalo en el que está definido, entonces se dice entonces que es una solución explícita. Explícita de la EDO, o sea, de la ecuación diferencial ordinaria, en el intervalo I. Listo. Vamos entonces viendo un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: mostrar que phi de x, que es igual a x cuadrado menos x elevado a la menos 1, es una solución explícita de la EDO lineal que se muestra a continuación. Sería la segunda derivada de y respecto a dx cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado por y igual a 0. Ya, entonces esa es la ecuación diferencial. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Solución. Lo primero que nosotros hacemos es tomar la expresión que nos dan, que es phi, y tenemos que sustituirla en la ecuación diferencial que nos están dando, que es la de acá. Pero para sustituirla yo necesito la segunda derivada primero, la segunda derivada de la solución. Se entiende que phi, si yo quiero probar que es una solución, debe tomar el valor de y, como decía antes la definición que mostré acá. Si tomo el valor de y en la expresión 1 o en la expresión 2, aquí el valor de y, entonces, y satisface la ecuación, entonces es una solución explícita. Entonces aquí tendría que tomar el valor de y, que vendría a ser este de aquí, y el valor de y, pero con la segunda derivada. Entonces yo tengo que tomar phi de x igual a x cuadrado menos x a la menos 1, y yo tengo que esta expresión de phi derivarla dos veces. Entonces la derivada de phi con respecto de x vendría a ser igual. La derivada de x al cuadrado sería 2x, y al 2 le resto 1, se hace 1, x a la 1, menos la derivada de x a la menos 1 sería menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Vendría a ser igual a 2x, menos por menos más, x a la menos 2. Ahora ese vendría a ser el resultado de la primera derivada de phi respecto a x. Ahora necesito la segunda derivada. Entonces, para obtener la segunda derivada de phi de x a dx, yo tengo que volver a derivar respecto de x, pero la expresión que obtuve hace un rato, que sería 2x más x a la menos 2. Entonces vuelvo a derivar. La derivada de 2x sería igual a 2, y la derivada de x a la menos 2 sería menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Pues vendría a ser igual a 2 menos 2 por x a la menos 3. Y eso vendría a ser la segunda derivada de phi de x respecto de x. Entonces ya tener eso, yo cojo la expresión, la ecuación diferencial, que es la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado por y igual a 0, y sustituyo los valores de la segunda derivada de phi aquí y el valor de phi acá, porque se asume que si yo quiero probar que phi es una solución de la ecuación diferencial, debo igualar o sustituir y por el valor de phi. Entonces la segunda derivada de phi me dio 2 menos 2x a la menos 3. Entonces aquí pongo 2 menos 2x a la menos 3.
y sigo copiando menos 2 sobre x al cuadrado, que es lo que está aquí, y ahora reemplazo y por phi. El valor de phi es x al cuadrado menos x a la menos 1. Ese es el valor de phi que nos dio el problema. Aquí está. Entonces tiene que satisfacerse la ecuación para probar que es una solución explícita. Sería 2 menos 2x a la menos 3, aquí rompo paréntesis, menos 2 por x a la 2 sobre x a la 2, se simplifica. Menos por menos se hace más, 2x a la menos 1 sobre x a la 2. Tendría que ser 2 menos 2x a la menos 3, menos 2, más 2, aquí el x a la menos 1 lo puedo bajar abajo como x, me quedaría 2 menos 2x a la menos 3, menos 2 más 2 sobre x al cubo. Continúo acá, pero antes de continuar ya puedo ver que aquí se va a anular el 2 positivo con el 2 negativo. Me quedaría menos 2x a la menos 3 más 2 sobre x al cubo. El menos 2x a la menos 3 lo puedo bajar el x a la menos 3 al denominador como x al cubo, más 2 sobre x a la 3, y como se están restando se anulan y me queda 0. Entonces 0 es igual a 0, porque recuerden que eso estaba igualado a 0. Y he comprobado que se cumple la ecuación, se cumple la comprobación. Entonces sí es una solución explícita de mi ecuación diferencial. Ya, entonces yo puedo concluir, por así decirlo, que es una solución válida O sea, phi es una solución válida para todo x elemento del intervalo de menos infinito hasta 0, unido con 0 hasta más infinito. Ya para hacerlo un poco más formal. Y eso vendría a ser todo. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Suscríbanse, compartan. Si están sus posibilidades contribuir con el canal, pueden hacerlo dando clic en el botoncito del corazón. Como les decía, si está en sus posibilidades poder contribuir con el canal, pueden hacerlo dando clic aquí en estos botoncitos y les va a aparecer una opción de gracias, la cual los direcciona a una página para que puedan hacer alguna contribución, lo cual nos ayudaría para poder crecer más en el canal. O también si pueden unirse como miembros, también está esta opción que dice unirme. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos. Y sigan estudiando, ¿no? Nunca dejen de estudiar.